Dentro de Visual Studio vamos a localizar, ustedes lo pueden hacer en SQL Server, y si no, pues lo pueden hacer utilizando el explorador de objetos de SQL Server. Yo acá lo estoy seleccionando porque tengo la costumbre de copiarlo, o sea, control C, para posteriormente llamarlo cuando sea la necesidad de hacer la cadena de conexión. Expando acá y en el área de base de datos voy a crear una nueva base de datos, la cual se va a llamar, voy a colocar como nombre DB Login System. Puede ser cualquier nombre, no necesariamente este que les estoy mostrando, pero a manera de ejemplo yo se los estoy colocando para que lo identifiquemos de una manera más rápida. Le damos a aceptar, esperamos, logramos ver que se nos expandió el área de base de datos y nos muestra todas las bases de datos construidas dentro del Visual Studio. En mi caso, ¿verdad? Yo no tengo instalado el SQL Server, hago referencia a ello. Y acá voy a buscar dentro de este gran listado, porque aquí he desarrollado varias aplicaciones de ejemplo y algunas aplicaciones que se me han solicitado. Voy a buscar la base de datos que acabo de construir, DB Login System. Expando y voy a expandir aquí en esta carpeta y sigo expandiendo y me van a aparecer dos pequeños elementos, dos objetos que están relacionados con los esquemas de las tablas. Sin embargo, no está la tabla que yo necesito. Para esto voy a dar un clic derecho y voy a agregar una nueva tabla. O vendría también siendo fácil dar clic derecho en la base de datos y buscar acá una opción que se llama nueva consulta. La nueva consulta es nada más un editor de texto como el que estamos viendo acá en la pantalla central de Visual Studio, y lo que va a suceder acá, bien, de regreso acá en la consulta voy a pegar lo que sería prácticamente la base de datos que se llama users. Si ustedes quieren pueden llamarle usuarios, no hay ningún problema. Inclusive pueden eliminar la característica DBO, aunque al final siempre se lo agrega bueno, en este caso el SQL Server Express, que viene en forma predeterminada e instalada dentro de Visual Studio. Y podemos dejar el resto de las características tal como aparece. Entonces vamos a hacer acá una ejecución, vamos a probar qué es lo que sucede, y acá nos debe demostrar en esta consolita, nos debe demostrar que el comando se ha completado correctamente, lo que significa que en esta base de datos ya debo tener disponible mi tabla, y aquí lo estamos viendo y se llama DBO usuarios. Si ustedes recuerdan, aquí decía DBO y prácticamente es que le agrega el DBO, ¿verdad? Pero esa es una característica muy particular. Posteriormente, si yo lo deseo, puedo agregar algunos datos aquí en la opción de ver datos, con solo dar clic derecho sobre la tabla, ver datos, y perfectamente yo puedo colocar un user. Yo uso mi, llamémosle así, mi clave, pero es G74. Voy a poner una contraseña bastante complicada, el 12345, mi correo, pero es g74@gmail.com. Y bueno, puedo poner acá otros registros. Bueno, aquí no escribo nada. Si estoy activo, sí. Estoy bloqueado, no. Desactivar, vamos a ver, aquí hay varios campos que se han agregado. Desactivado en la fecha, pues no lo toco tampoco, y tampoco la fecha de bloqueado. La fecha de creación puedo dejarlo el 11 del 26 del 20. ¿Por qué pongo esta estructura? Bueno, la estoy poniendo porque si estamos cumpliendo con la característica de que es en inglés, entonces debería habérmelo aceptado, pero en este caso creo que lo está aceptando en Spanish. Ahí está, no hay ningún problema, me lo ha aceptado. El último logueo no lo dejo, no lo muevo, no escribo nada. El tipo de rol, bueno, voy a colocar aquí la palabra admin, aunque realmente con solo poner un número, dependiendo del tipo de datos, voy a dejar uno. La pregunta secreta, no sé, puede ser mascota, y la respuesta a esta pregunta
Voy a ponerle que se pueda llamar Michi, un gato. Yo creo que es el nombre más común que le ponen a los gatos. Y aquí ya tengo registrado pues ya un pequeño dato. Cierro, no guardo. Cierro aquí. Aquí no me pide guardar porque automáticamente el explorador de SQL Server o el explorador de servidores, cuando estamos trabajando con tablas, está en un modo abierto, un modo conectado, el cual me permite que se almacene la información automáticamente. Bien, en Visual Studio voy a crear un nuevo proyecto. Esperamos un momento. Ok, como estoy trabajando con otra materia que tiene que ver siempre con Visual Studio en ambiente web, pues ahora yo lo cambiaré en ambiente Windows, que es el que nos corresponde a nosotros, y vamos a seleccionar la opción de aplicación para Windows Forms y acá colocamos el nombre del proyecto. El nombre del proyecto puede ser cualquier. Voy a dejar aquí app login y que se cree una nueva solución, ¿verdad? Eso lo dejamos por defecto. Le doy a aceptar. De igual manera espero un par de momentos, un par de segundos, para que Visual Studio me cree toda la estructura de carpetas, si es que lo hubiese, la estructura de clases, archivos de configuración y el mismísimo formulario. Bueno, el formulario, si ustedes lo ven, el formulario tiene como nombre form1. Entonces, siguiendo la estructura del login, perdón, del prefijo, vamos a colocar las iniciales que corresponde a formulario y vamos a establecer como nombre login. Cuando hacemos esto y presionamos enter, Visual Studio nos va a preguntar ciertas cosas. En este caso, que estamos cambiando el nombre del archivo y nos pregunta a la vez si estamos seguros que queremos cambiarlo, ya que al hacer este cambio van a haber unos cambios también, valga la redundancia, en las referencias. Significa en el nombre de la clase, los controles, si es que los hubiera tenido previo, todo eso va a cambiar. Entonces yo respondo que sí, porque necesito este nombre de FRM login. Entonces notamos acá que el mismo formulario no ha cambiado para nada. Aquí sí se nos han agregado otros elementos, pero es porque no lo habíamos expandido. Bien, una vez que ya tenemos esta característica, significa que ya estamos listos para desarrollar el programa. Vamos a irnos siempre acá donde está el nombre del proyecto. Vamos a dar un clic derecho, vamos a la opción de agregar nuevo elemento y dentro de las plantillas que aparece acá nos vamos a ir buscando aquella que hace referencia al elemento que nos interesa, que sería en elemento datos, y dentro de la categoría buscamos clases de LinkU to SQL. Logramos ver que aparece el nombre que está por forma predeterminada, la dejamos tal como está ahí, el data clases 1 DBML. Esta característica de LinkU to SQL es una herramienta que el mismo Microsoft diseñó con la finalidad de poder trabajar elementos o script o códigos de SQL, pero combinados con un lenguaje o un metalenguaje construido por Microsoft. Entonces solamente le vamos a dar agregar, y aquí en el explorador de objetos pues se nos van a agregar las referencias necesarias, y aquí logramos ver el data classes DBML. Entonces lo dejamos como está allí, y acá nos está haciendo referencia que si nos vamos al explorador de servidores o nos vamos al cuadro de herramientas. Bien, veamos. Si le damos clic en el explorador de servidores, en esta acción, aquí me cambió a la pestaña llamada explorador de servidores, y bueno, voy a regresar al explorador de objetos porque necesito este nombre. En mi caso, si ustedes tienen SQL Server, solo necesitan el nombre del servidor. Yo lo estoy haciendo porque es un nombre largo, un poquito difícil de memorizarse, y lo único que he hecho es copiar. Entonces aquí vuelvo a dar clic en el botón o en el área del explorador de servidores y me cambia a la ventana que al principio de este ciclo estuvimos trabajando con la finalidad también de crear bases de datos MDF. Entonces acá voy a buscar una opción que me permita establecer una nueva conexión. Si no, aquí puedo ver conectar con base de datos, conectar con el servidor,
o agregar SQL Server. En este caso me voy a ir a este pequeño cilindro con un enchufe que casi se logra ver por ahí. Al presionarlo me va a aparecer este asistente que nosotros ya conocemos. Como estamos trabajando con el explorador de objetos de SQL Server, vamos a cambiar un poco la forma del origen de datos. Normalmente esto lo utilizamos cuando creamos archivos de este tipo MDF y solamente los buscamos en la ubicación, o si no, colocamos el nombre y creamos uno nuevo. Pero en este caso voy a insistir que como trabajamos con el explorador de objetos de SQL Server, entonces yo elegiré Microsoft SQL Server. Esto significa como que estuviera yo trabajando directamente con una base de datos creada por el Management Studio de SQL Server, ya sea desde la versión 2005 hasta la 2012, 2016. Realmente ahí no estoy muy al tanto, entonces solamente le doy a aceptar. Notamos que la ventana, que originalmente era un poco más pequeña, pues se hizo un poco más alta. Eso significa que vamos a trabajar con las características del SQL. Aquí yo voy a pegar la información que tiene que ver con mi servidor local, y cuando he pegado el servidor local, de manera automática se habilita esta área donde va a aparecer un listado de bases de datos que se han construido. Doy un clic acá y aquí perfectamente me está mostrando la de DB Login System. Le doy un clic acá sin ningún problema. Si lo requerimos, le damos probar conexión, y cuando nos aparezca este mensaje podemos tener toda la seguridad de que nuestra aplicación está funcionando y se está enlazando también con nuestra base de datos construida. Le damos a aceptar y posteriormente le damos a aceptar nuevamente. Esto lo que va a hacer es que hemos hecho lo que es la cadena de conexión. Por cierto, aquí tenemos esa conexión. Aquí aparece usuarios, que es la que nosotros necesitamos, y aquí ya hemos hecho nuestro trabajo. Entonces regreso al formulario, acá lo estiro un poco a la forma que quiero, y luego me voy acá, o si no, desde aquí puedo irme a cuadro de herramientas sin ningún problema, y aquí yo puedo hacer lo siguiente. En el cuadro de herramientas, según esto, según lo que estamos viendo, yo voy a buscar un elemento que se llama el Groupbox, que es este que estamos viendo acá. Lo arrastro sin ningún problema aquí, le doy las dimensiones que quiero, no hay ningún problema, e inclusive me puedo optar por la opción de las propiedades y aplicarle, por ejemplo, el tipo de fuente. El tipo de fuente me obliga a mí a que yo puedo seleccionar una fuente en particular. Por ejemplo, yo puedo seleccionar una que se llame Verdana, que es una de las que yo ocupo normalmente. Puedo dejar acá que esté en negrita y que tenga un tamaño de 12 puntos o 12 píxeles. Recordemos que aquí el formulario lo estamos diseñando de acuerdo a lo que nosotros observamos, y es muy parecido a Word, porque si nosotros elegimos un tamaño 12, es una fuente regular, no es una fuente cualquiera, o sea, es una fuente con un tamaño regular, y el estándar que él trae, Visual Studio, es 8, es una fuente demasiado pequeña. Entonces, para los que empezamos a tener problemas de visión, entonces aquí ya se nos hace más problemático y tenemos que ver ahí a través de una lupa. Entonces damos a aceptar, cambió el Groupbox, y también puedo cambiar en la propiedad For Color el color de, llamémosle así, de la fuente. Puedo elegir un color que se me antoje. A mí me gusta un poco este color, como un tipo azul marino. Bueno, realmente es el Navy, que es un azul marino. Eso significa que ya se lo apliqué. Bien, aquí en el Groupbox voy a buscar la propiedad Text y voy a cambiar este término de Groupbox por Login o logueo o ventana de bienvenida, e inclusive al formulario le puedo cambiar el font 1 y puedo ponerle bienvenida simplemente, o le pongo bienvenid y arroba, que es un término que está teniendo bastante fuerza, que significa bienvenido o bienvenida. Tenemos el login
vamos a agregar aquí dentro de los controles 3 botones. Lo voy a agregar primero acá, 1, 2 y 3, aunque posiblemente solo necesitemos 2, pero ya vamos a ver qué más podemos cambiar acá. Posteriormente buscamos el control label, vamos a colocar 1 y 2. De la misma manera vamos a buscar 2 cuadros de texto, o sea, 2 text box, tal como lo estoy seleccionando acá y lo estoy arrastrando. Si ustedes observan, los controles se ven un poco más grandes, más gruesos, más definidos, y eso se debe al tamaño de la fuente y al color que nosotros le hemos asignado. Es decir, todos los controles que nosotros vamos dibujando dentro del Groovebox, y porque al Groovebox se le aplicó esto, automáticamente heredan esa característica el resto de los controles. Entonces aquí voy a dimensionar un poco esto. Ok, ahí está. Y en el primer elemento voy a colocar, en el primer label, voy a colocar el email, el correo. Ahí está. En el segundo voy a colocar la palabra password. Si a usted le interesa, pues le puede poner contraseña. A mí se me hace difícil trabajar con la ñ, por eso lo dejo así mejor como password. Aquí yo lo puedo alinear sin ningún problema. Y si no, para eso también nos pueden servir otros elementos, como por ejemplo, voy a seleccionar acá estos dos. Vamos a ver, aquí está, mira. Entonces yo puedo hacer de que haya un tipo de alineación. Vamos a ver aquí. Bueno, creo que exageré un poco. Voy a seleccionar estos dos, por ejemplo. Digamos que no estuvieran alineados, entonces los voy a alinear acá. Ahí está. O puedo hacer este tipo de alineación. Lo mismo sucede con este otro control. Aquí puedo hacer un tipo de alineación. Esto me permite darle un mejor orden a mi formulario. Ahora, en cuanto al contenido del textbox, como aquí no se logra ver qué es lo que se escribe, pero por así en forma predeterminada podemos deducir que lo que nosotros podemos reescribir sobre estos cuadros son textos, números o cualquier elemento que se nos ocurra. Observen, aquí yo puedo escribir lo que se me ocurra. Pero sin embargo, ustedes sabrán que en el password no podemos darnos el lujo de tener esa característica. Aquí hay un cuadro, aunque este no nos va a servir mucho, pero aquí en este cuadro, este me permite que sea multiline, significa que puedo estirarlo, puedo escribir más de una línea sin ningún problema. Pero por acá hay una propiedad, y me he quedado aquí en el cuadro de texto que acompaña el password. Por aquí hay una propiedad bastante interesante que se llama password shard. En el password shard yo puedo colocar un carácter que se me ocurra, y el que más se me ocurre es el del asterisco. Con esto le estoy diciendo yo a Visual Studio o a Visual C Sharp que todo lo que yo escriba, y observen, voy a escribir de nuevo, estoy escribiendo cualquier cosa, acá no me escriba lo que realmente es, sino que todo se represente a través de asterisco. Eso es lo único que hace la propiedad password shard. Si yo no le coloco nada, entonces me va a desplegar o mostrar el texto que yo necesito ver. Pero con el password shard oculto ese elemento. Entonces acá voy a colocar ese texto. Olvido el password. Voy a mover un poco estos botones porque quiero darle una dimensión muy, pero muy apropiada para que se nos facilite. Y este otro, de la misma manera, lo voy a estirar y le voy a poner login. Y el otro le voy a colocar simplemente salir. Ok, entonces acá estiro un poco. Inclusive los puedo seleccionar los tres porque con el mouse es probable que yo no tenga un dominio para la alineación. Entonces aquí voy a tratar de hacer de que estén alineados. Observe, solo he dado un clic y esto se alinea de acuerdo a la forma vertical, es decir, de lo alto de los controles. Inclusive yo puedo modificar un poco esto, y como ya están seleccionados los tres, simplemente queda así. Entonces ese digamos que es la parte del diseño.
En esta otra parte yo tengo que aprender que dentro de la programación debo de colocar los nombres apropiados. Por ejemplo, acá, email ID. Estoy tratando de basarme en el modelo que les estoy proponiendo, TXT email ID. Perdón, ID. Bueno, creo que fue así. Si no, no hay problema. En el password también LBL password. En el textbox de la misma manera TXT password. Ahí lo tenemos. Aquí el nombre de este botón va a variar un poco porque voy a utilizar el original y después verifico eso. Bien, entonces este botón va a tener como nombre principal btn forget password, en inglés olvidó su contraseña. En el login también voy a colocar btn login, que significa botón btn, y acá también voy a colocar btn salir o exit, como usted lo desee. Hasta este momento ya hemos construido nuestra interfaz, y si aún queremos darle más gusto a esto, en el formulario yo puedo elegir primeramente la posición del formulario. En Start Position yo busco la opción de Center Screen. Significa que al ejecutarse este programa se va a mostrar al inicio, perdón, al centro de la pantalla, tanto vertical como horizontalmente. Es decir, vamos a hacer un centrado. Cierro de nuevo para regresar al diseño. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Simple. Vamos aquí de nuevo a clic derecho sobre el proyecto. Vamos a agregar un nuevo elemento, o directamente acá donde dice Windows Form lo seleccionamos. Y aquí voy a colocar FRM. Uno de ellos era admin. Bueno, voy a empezar mejor con el employee. Y se nos agregó el formulario employee. El otro que vamos a agregar, y vamos a hacer lo mismo, es el FRM admin. Entonces ya tenemos 3 formularios. Los formularios en sí no tienen nada de especial, no tienen ninguna característica, solamente el formulario de logueo. Entonces veamos. Si nos vamos de esta parte, con solo dar doble clic sobre el formulario, ojo, sin tocar controles, sobre el formulario tenemos esto. Entonces aquí puedo publicarlo o puedo hacerlo en esta parte, según el modelo que les estoy presentando, aparece aquí. Entonces ponemos acá public string, y estábamos hablando, bueno, aquí lo voy a modificar. Uno de ellos era result. Luego tenemos otro que se llama public, también string, era role. Y el otro es public string username. Estas variables van a tener un papel muy importante dentro de nuestro desarrollo, así que no le pierdan de vista. Le damos acá guardar para tener todo seguro. Entonces regresamos acá, cierro aquí y vamos al botón de login. En el botón de login vamos a escribir los códigos que necesitamos para que este botón funcione. Ok, entonces lo que voy a hacer acá es prácticamente esto: colocar este elemento. Ahora, aquí en el botón me está dando algunos errores y vamos a ver qué es lo que sucede. Si yo me posiciono sobre esto, me aparece un foquito, y este foquito es porque me va a dar un tips de qué es lo que falta o qué es lo que se tiene que hacer. Le doy un clic sobre él y me dice que debo de dar un data classes data context en app login, en un nuevo archivo. Bueno, lo vamos a dejar ahí pendiente porque esto se tiene que haber generado previamente, ya sea a través del archivo appconfig, ¿verdad?, para hacer lo que es la conexión, o directamente pues nosotros creamos otro elemento. Ya lo vamos a ver. Luego tenemos acá la autenticación TXT email. En este caso, si bien es cierto, yo le puse TXT email ID. Ese es el nombre que tiene. El de password se cumple, y ahí tenemos las variables que están haciendo referencia a result, a role y a username. El submit change es nada más como un método que me va a permitir enviar esta característica a otro lugar, a otro elemento.
Aquí lo que dice es Advanced Login System. Bueno, este realmente es el nombre del proyecto, pero como no le colocamos el Advanced Login System, voy a colocarle el nombre real, sino el nombre que pusimos, que es AppLogin. Y este mismo yo lo voy a copiar y se lo voy a poner al resto de los elementos que me está dando ese mismo error. Por supuesto, yo aquí lo que estoy haciendo es tomando de base, ¿verdad?, un nuevo proyecto con un nombre diferente. Ahora aquí aparece user log. Según esto dice que no está definido, al igual que email, y aquí vuelvo a insistir, esto es email ID. Hay una pequeña característica que no se ha hecho y lo vamos a hacer en este momento. Por ejemplo, si nuestro rol es employer, o sea, si es empleado, entonces nos va a mostrar el formulario que se llama FRM Employer y nos va a mostrar ese dicho formulario. Y si es administración, pues va a mostrar el de administración. Ahora, tanto user log como email no nos está respondiendo porque necesitamos hacerle una pequeña configuración. Bueno, entonces el siguiente paso es siempre acá en el nombre del proyecto. Vamos a dar un clic derecho, vamos a buscar las propiedades, nos aparece esta área y de aquí, ojo, aquí está AppLogin, que es el nombre del proyecto. Vamos a buscar configuración. Aquí vamos a colocar nosotros el elemento. Vamos a ver si no me equivoco. Vamos a ver, aquí vamos a escribir el user log, ¿verdad? String, usuario, lo dejamos como está, perdón, aquí es log, no loop. Y lo otro es email. Si yo doy un clic abajo, pues siempre me agrega esta característica. Y esto es lo único que necesito saber. Entonces acá guardo, regreso al código del formulario, user log, veamos user log. Ahí está, ya se validó, o sea que ya no hay más que hacer porque ya está confirmado. Sin embargo, todavía tenemos el caso de data class context. Cierro esta área porque ya no la necesito y vamos a ver. Y aquí data classes designer, vamos a ver, data classes data context. Entonces significa que por acá debe de aparecer ese context. Aquí está, miren, es el data classes 1 data context, lo que significa que sí, ya lo tenemos, pero lo único que no se llama data classes data context, sino que simplemente se llama data classes 1, por acá data classes 1, y con eso pues nosotros ya hemos remediado el asunto. Ahora veamos, data classes 1 data context, ok, está bien, guardamos. Ahora se nos presenta el siguiente caso, el SP Authentication. Significa que necesitamos la autenticación. Es un procedimiento almacenado que debe de estar en la base de datos. Me vengo acá puede ser aquí dentro del explorador de servidores. Me voy a ir a la parte donde dice nueva consulta. Aquí en nueva consulta voy a pegar este procedimiento almacenado. Según acá no tengo ningún problema. Solo estoy tomando 3 elementos relevantes, o sea, no es necesario que se vayan todos. Veamos, no hay error y lo vamos a ejecutar. Una vez que ya hice la ejecución del procedimiento almacenado, entonces yo ya lo debo tener listo aquí en programación y exactamente dentro del procedimiento almacenado, y aquí lo tenemos. Lo que significa que si voy a cerrar esta parte, vamos a ver la consulta, no necesito guardarlo, pero aquí donde dice data classes 1, que es, valga la redundancia, la clase que creamos de LINQ to SQL, aquí perfectamente yo lo que tengo que hacer es buscar este procedimiento almacenado en el explorador de servidores, por cierto, eso sí, ojo, aquí dice explorador de servidores, y es ahí donde yo voy a hacer esto del formulario, a ver qué sucede. Aquí nos está dando el error, miren, el SP autenticación
significa que ya no está dando ningún tipo de problema, lo cual significa que estamos por buen camino. Bueno, ese en el caso del botón login. Y por cierto, también voy a procurar compartirles el código para que lo vean. ¿Por qué? Porque aquí hay unas características que van a ser muy pero muy interesantes que ustedes las tomen a bien. Primero, que este procedimiento almacenado que vemos acá, le vamos a enviar como parámetros los valores que están almacenados en los cuadros de texto, cosa que ustedes no lo logran apreciar ahorita porque este es un proceso que se da internamente. Y el submit change lo que significa es que el cambio que tengan estos controles se van a enviar hacia DB, y DB es lo que es la clase de linkio que enlaza a la base de datos. Luego vamos a encontrarnos que si el proceso ha sido correctamente efectuado, es decir, hizo el proceso de consulta, entonces significa que está logueado. Si está logueado satisfactoriamente y está en inglés, está logueado satisfactoriamente, entonces lo que va a hacer es ocultar el formulario de login y luego va a empezar a asignar ciertos valores y se van a almacenar en otros elementos que declaramos en las propiedades, y de acá va a determinar que si la consulta que hemos hecho es una cuenta de un rol administrativo o del tipo empleado. Bien, una vez que ya tenemos esto, ojo, se lo voy a compartir, no se preocupen, voy a ejecutarlo. Aquí es donde me pueden generar errores o me funciona el programa. Bueno, el correo que yo había registrado era el de perezg74, arroba gmail.com, y una contraseña bien difícil, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, si coinciden, ojo, ahí me tendrá que mostrar un mensaje de error o el mensaje de bienvenida. Entonces aquí voy a verificar qué es lo que está pasando. Bueno, me está mandando precisamente aquí, en la ejecución de la autenticación del resultado. ¿Por qué? Porque aquí se está mandando el correo, el password, que por cierto aquí estamos viendo que tiene el valor de 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí tiene el valor de mi correo electrónico. Sin embargo, en el resultado está nulo, el rol está nulo y el nombre del usuario está nulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, verifiquemos aquí de una sola vez. En la base de datos, tal como lo logramos apreciar y también lo vamos a ver acá en el procedimiento almacenado, aquí está definido el rol como varchar. Sin embargo, en nuestra base de datos que vamos a habilitar ahorita, el rol, vamos a ver, rol ID. Ahí está el problema, el rol ID está definido como int. Bueno, vamos a corregir esto porque esto está enlazado también a otra base de datos. Vamos a dejarle el rol ID y vamos a dejarle como el tipo varchar de 50, solamente para esta prueba. Vamos a hacer este cambio, verificamos si nos lo permite actualizar y está actualizado. Bien, haremos una segunda prueba. Es más, voy a verificar acá en lo que es mostrar los datos, y donde dice el ID del rol, pues aquí me debe de permitir ya escribir admin y ahí está. O sea que aquí ya no tendría que haber ningún tipo de problema, pero sin embargo vamos a probar por si acaso, porque puede ser que sí se dé por el tipo. Perdón, ahí estaba poniendo otra cosa y acá le voy a dar login como es. Y si acá nosotros tenemos, como por ejemplo, un usuario con un tipo admin, así como lo vemos acá, un rol tipo admin, entonces significa que no nos debería dar problema. Aquí en rol voy a verificar esto por última vez. Vamos a ver acá, rol varchar 50. Por acá select, aquí aquí está un problema. Aquí es usuarios
Aquí dice email, está bien. Voy a verificar nuevamente acá, DBO, SP de autenticación, username, todo lo demás. Is inactivate, role ID. Bueno, esto no es ningún problema. Email, arroba email, igual aquí from usuarios. Y va cambiando la cosa. Slacket, where email, usuarios, perdón, esta parte. Ok, ahí va, sin ningún problema. Y seguimos teniendo problemas con el nombre de la tabla. Usuarios. Aquí de nuevo la actualización, usuarios. Por acá vamos a ver login, role, front role. Aquí sí ya no, porque aquí está haciendo referencia a una tabla que no existe. Así que esta parte yo la dejo eliminada porque no es parte de este caso. Acá vemos de nuevo, vamos a ver from, aquí sí, vamos con usuarios. Aquí igual vamos a verificar usuarios. Luego de lo demás no hay ningún problema. Volvemos a tener problemas con usuarios. Bueno, digamos que eso sería, perdón, eso significa que si yo vengo, actualizo, todo está bien, cierro, regreso a este archivo de data y elimino esto y voy a actualizar la base de datos, o sea la cadena de conexión. Y si vengo y agarro esto y lo arrastro. Si te ha gustado mi vídeo, te invito a que te suscribas y recibas nuevas producciones. Hasta pronto.